informado sobre el valor y la inocencia de los paisajes. Ya esta sería la tercera sesión, ¿verdad? Y como les dije en su momento el día de la presentación, este día tenemos a Ángela Ruiz aquí presente y a Gilberto González también aquí presente. Me parecía que era importante que antes de en este inicio un poco del ciclo, porque saben que continuamos en enero y en febrero con varias sesiones, pues me parecía unir a partir de ahora en algunas parejas, ¿no? No de ellos, o sí, y Renato. Bueno, pero son, para mí es bastante emocionante sentarnos juntos, nunca nos hemos sentado juntos. Y nunca han estado juntos impartiendo una conferencia juntos y tengo el honor de presentárselos. Fueron unos excelentísimos colaboradores en varios trabajos. Todavía seguimos colaborando y tuvimos un momento de una intensidad enorme en Ordenada Vital, donde ellos precisamente estuvieron conjuntamente compartiendo horas y horas y horas y horas y horas con nosotros, y creo que el resultado está ahí todavía. Todavía me decimos y nos da mucho orgullo el coger el tomón, ¿no? el millón de la vida y recordarlo, y donde vamos por diferentes contextos, cada uno de nosotros, pues siempre hay alguien que nos recuerda, oye, he tomado otra vez, he visto otra vez el documento, pero ¿cómo hicieron ustedes eso? ¿Cómo? Y la verdad que es una satisfacción haber compartido esos años con todos ellos. No solamente haber compartido esos años, sino seguir compartiéndolo. Y por eso me parecía que una imagen de actualidad viva y efervescente de lo que es el valor o la inocencia del paisaje, lo podían representar ellos dos de forma conjunta. Prefiero uno detrás de otro, ¿no? Han decidido que primero Ángel y después Gilberto, o más o menos lo hemos decidido conjuntamente, y la idea es que dentro del título que hemos nombrado paisajes, dos puntos, no solo costas o litoral, el primero, y el otro no solo arte, pero que cada uno después le va a poner el título que quiera, siempre se dará con el mismo solo, ¿no? Lo únicamente sí creo que interesante es que me parece que estas dos conferencias se enmarcan cada una con su forma y sus perfecciones, su forma de pensar, etc. Sí creo que son importantes el haberlas traído a este ciclo, fundamentalmente por una cosa, y eso no vale, pero sobre todo por una sola cosa. Creo que el paisaje se piensa, ¿no? Y es necesario construir una teoría del paisaje. Cuando digo teoría no digo escribir libros sobre el paisaje o escribir textos sobre el paisaje, sino ofrecer reflexiones de pensamiento sobre el paisaje, que no son estrictamente del paisaje, sino son de muchas disciplinas en paralelo, y lo importante es que cada una de las materias que esté trabajando sea capaz de ofrecer esa reflexión como pensamiento. Yo creo que ellos dos han construido un background en sus diferentes materias importantes sobre esta reflexión del paisaje, que la están aplicando en el caso de Ángela como arquitecta, magnífica arquitecta, premiada en la universidad, en este caso proyectos arquitectónicos en la Universidad de Gran Canaria, y en el caso después de Ángela Ruiz, muchas gracias por venir, y como sabes, encantados, este es un foco que te invitamos a que formes parte y que participes todas las veces que quieras. Seguramente tendrás todos los apoyos del mundo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juanma. Buenas tardes a todos. Y tengo que decir que fuimos un trío, la verdad. Y fue tan intenso aquel trabajo que de ahí la amistad con Gilberto también, y más bien soy amiga también de su idea, ¿no? Bueno, me siento bastante emocionada de venir a la Laguna y que me reciba ese ambientazo que hay, y más todavía de estar en esta sala tan ilustrada, ¿no? O sea, que encantada de que cuenten conmigo para lo que haga falta. No sé si opinarán lo mismo al acabar la charla. A ver, el paisaje litoral, dos puntos, no solo costa, ¿no? Y va un poco... pasando estas imágenes que todos conocemos y demás, resumen un poco esas energías tan potentes que suceden en nuestro litoral, ¿no? Y que las definen muy bien desde ese plano abstracto que nos da la fotosatélite, ¿no? Pero quería pararme en una posible definición de paisaje, de las que hay tantísimas. Me detengo en la de el territorio percibido es paisaje. Entonces, la percepción sería una parte esencial para construir o pensar ese paisaje.
Y dentro de esta importancia que se le puede dar a la percepción, como observadores atentos y como formar esa mirada atenta, como ese saber ver y demás, y como caminantes y paseantes y actores del territorio que nos envuelve, estaría elegir el punto de observación también, ¿no? Como en esta instalación de este artista que recorrió, en este caso, Turquía, ¿no? con esta manera. En este caso, otra imagen muy abstracta de un fragmento de la costa, de aquí de la costa norte, cerca de Los Realejos en concreto, realizada justo el año pasado por esta fecha, que un poco sintetiza esos distintos, esos cantidad de matices que pueda llegar a tener en la franja litoral o esa franja definida como un borde, como una frontera y en contraste, bueno, pues con estas cosas, ¿no? La mirada selectiva también, ¿no? Dentro de todo lo que podemos hablar de la percepción, una dimensión esencial es la del tiempo, ¿no? Y traigo esta cita de habitamos en el espacio, somos en las palabras, pero vivimos, nos hacemos, nos deshacemos en el tiempo. Hago para adelante y para atrás del mismo espacio, desde la cresta de los Giles en Las Palmas, cómo hemos cambiado mucho nuestras maneras de poder percibir. Los avances tecnológicos ya nos permiten percibir el territorio pues, con otras miradas más oblicuas, aéreas, flotantes, observaciones mucho más ricas. Hemos ampliado mucho esa dimensión, más rápidas, más veloces, ya cogemos el avión de una manera mucho más habitual, pero sin embargo eso nos permite también participar de la evolución del territorio de otras maneras. Pero sin embargo la arquitectura en este caso no ha evolucionado al mismo ritmo, ¿no? O sea, entonces dentro del tiempo pues hay ritmos y coexistencias que se producen alteraciones y convivencia, digamos, de tiempos diferentes, ¿no? Sobre la franja litoral, quizás la primera antropización fue la agricultura, ¿no? Y ahora mismo coexisten pues, esas distintas huellas, como un palimpsesto, como en casi todo el territorio, donde ha pasado este asunto. Una transformación pues, muy rápida, que todos conocemos, fruto de un desarrollismo de un momento determinado, ¿no? Quizás la franja del litoral la podemos definir como la franja más transformada, alterada en las islas, ¿no? En un momento determinado. Pero bueno, básicamente lo inició la agricultura. Quiero destacar que no hay que seguir pensando en la transformación del territorio de una mirada nostálgica, ¿no? Yo creo que si las sumas de estas dos imágenes, que vienen de la tesis de Rocío, también dirigida por Juanma Paler, me falta ya la tercera, que es proyectarlo al futuro. Será una integral de agricultura con turismo o ir pensando en las densidades de ocupación del territorio que ha producido el turismo, ¿no? Durante mi trabajo de campo, para mí fue esto el paisaje litoral, ¿no? Los 1.500 kilómetros de costa pues, que recorrí en un momento dado para el desarrollo de mi tesis. En ese momento me convertí en una observadora muy activa de lo que sucedía en el litoral de la isla. Pues fueron intensos y esta imagen para mí lo sintetiza bastante bien, ¿no? Entonces, una franja litoral, pues como todos conocemos, muy diversa, heterogénea, cambiante, donde coexiste la erosión con la actividad humana, donde esa actividad humana pues, se ha aprovechado de esas energías que suceden ahí, donde suceden escenarios de la contradicción, deseos encontrados. Una franja también fantástica, donde los pescadores son equilibristas, donde aparecen playas estacionales, un concepto muy potente, de aparecer y desaparecer playas, ¿no? o ya veremos, y más cosas, de esa potencia, habla de la potencia del litoral, de esa energía y fuerza. También en la franja donde se ha ubicado pues, ciertas infraestructuras desde el principio, en la franja por donde se conectaban los distintos núcleos de las islas, ¿no? Antes del desarrollo de ciertas infraestructuras interiores y viarias, ¿no? Y cómo el resto de algunas infraestructuras se reutilizan, ¿no? Este concepto de reutilizar para otras cosas, ¿no? También la franja litoral es la franja de la grande infraestructura turística, pues todo tipo de infraestructuras pues, convergen ahí, ¿no? por motivos diversos. O los grandes aeropuertos y puertos, con la franja muy altamente ocupada y transformada, ¿no? La franja muy densa, donde pasan todo este tipo de contrastes, y todavía tenemos también un lugar de oportunidad donde hay sitios todavía, por suerte, donde uno puede estar solo frente al horizonte, disfrutar de esa inmensidad y, por contra, también tener esa manta continua construida
de la que hablábamos, que tendríamos que volver a pensar si este continuo construido sigue siendo un modelo o habría que plantearse otro que libere un poco más del suelo y crezca en vertical, ¿no? O encontrar un equilibrio. Situaciones que han pasado en muy poco tiempo, ¿no? Años 60, primer hotel casi cuando se dota a la isla de aeropuerto, ¿no? El parador en Arrecife. O preguntas como, ¿esta es la manera de rematar un cantil de este tipo, ¿no? O esa búsqueda de camino hacia el mar, de franja muy deseada, todos lo sabemos, por sus cualidades. Y, claro, la mirada atrás pues nunca es lo mismo, ¿no? La especie de bipolaridad que sufre el litoral en este sentido, ¿no? ¿Cuánto nos ofrece mirar lo terapéutico que está frente al mar, ¿no? Y la necesidad que tiene a veces uno de estar frente al mar, frente a lo que uno puede tener detrás? O tengo que agradecer a Álvaro estas fotos que me envió no hace tanto de San Marcos, donde ya vemos un poco también el litoral ocupado por pescadores, ¿no? O sea, el litoral ha sido franja pues de alimentar esa supervivencia, fuente de recursos, sin duda alguna, ¿no? En este caso San Marcos, donde está el Tancón por ahí, donde un recinto para dejar las capturas mientras que se vendían, en los inicios del balneario y las primeras coexistencias entre pescadores y turistas, ¿no? Digamos, el estadio cero de un desarrollismo posterior. Pero seguimos viendo todavía imágenes, esta es una imagen de 2011 en la playa La Lajita en Fuerteventura, donde todavía podemos ver que esta convivencia y coexistencia sigue estando, ¿no? Y además es muy rica, ¿no? Como en los años 50, en estas imágenes, también la mujer tenía una labor importantísima en tareas o sea, qué maneras tan distintas de estar en el litoral en muy poco tiempo, ¿no? Más temas de producción, actividad productiva en el litoral, salinas ahora abandonadas, patrimonio etnográfico que no se sabe un poco qué hacer con ellas, ¿no? Podríamos pues, seguir manteniendo un nivel de productividad, se perdió la industria del salazón, pero podríamos recuperar pues, acuicultura, piscifactoría, cultivos de algas, tantas cosas que se están investigando ahora y que podrían reutilizar estas trazas de alguna manera y no perderlas, ¿no? Porque lo peor del patrimonio es dejarlo morir. O como la agricultura también ocupa todavía en algunas islas la primera línea de la costa, ¿no? Podríamos decir que el primer bancal en la isla pues, lo construye y lo contiene la agricultura. Lugares todavía donde lo sublime es posible de experimentarlo, ¿no? Distintas situaciones entre islas diferentes, donde quiero destacar que pequeñas intervenciones nos miden la inmensidad, ¿no? O el hecho de extender las maderas o colocarse en una sombrilla, o estas charcas en Dos Roques, Gran Canaria, o el pequeño faro de la punta de la Madera en Fuerteventura, ¿no? Bueno, y aquí está la escala humana, pero sin la presencia de personas, estas intervenciones de alguna manera miden esa inmensidad, ¿no? Otra cualidad de estar en el litoral frente al horizonte. El litoral fue también sitio o lugar del que defenderse de los rigores, de esa energía, pero también de los ataques, ¿no? Y dos maneras de defensas diferentes, ¿no? Defensas que generaban recintos para aguantar un ataque con espacios interiores, o sea, perímetros que no replican la espacialidad del interior. O sea, temas como muy sugerentes de la arquitectura viajera, pero que ya Torriani describe, pero deberían hacerse conforme al lugar. O sea, el primer texto que encuentro es arquitectura contextualizada, en el que hay que hacer un estudio casi pues, del sitio, de sus condiciones y de las defensas, de defenderlo desde dentro y de ver quién te ataca desde fuera, ¿no? Esto me parece interesantísimo de cara a pensar en arquitectura enraizada o contextualizada, ¿no? O adecuada al sitio. Y que menos que el paisaje con esa condición de paisaje extremo exige y requiere, ¿no? El lugar de erosiones no solo desde tierra, sino también desde mar, ¿no? Aportes de tierra y aportes del mar, ¿no? También esa condición de franja fronteriza que al final, por ese concepto de borde, es propicio a que la marginalidad pues florezca en él, ¿no? Como muchos espacios con esta cualidad de límite, borde,
en muchos sentidos, ¿no? O cómo la arquitectura tradicional, con esa contención excesiva, con esa escasez de medios, elegía muy bien los lugares donde se ubicaba y se protegía un poco de esa erosión excesiva que te da la franja, elegía siempre lugares como más retranqueados, pero desde luego muy bien ubicados, ¿no? Cosa que ahora a los arquitectos no nos dejan elegir el sitio, ¿no? No sé si por fortuna o no. O estas consistencias, ¿no? Esta diferencia de lo que era una arquitectura tradicional o lo que son ahora las arquitecturas populares, autoconstruidas. También, o sea, hay una especie de germen en común, es una arquitectura, digamos, espontánea, que no es académica, no está hecha por un técnico, pero que ahora no hay esa especie de escasez de medios, hay más oportunidad para elegir, con lo cual aflora el mal gusto, ¿no? O el impacto es mayor, o casuísticas múltiples como los que tenemos de agrupaciones autoconstruidas, que es un gran tema. La autoconstrucción ha elegido también la franja litoral, evidentemente, y esto sería un gran tema a tratar en las islas, porque desde luego parece que es un sello de identidad de una franja de la arquitectura canaria en el siglo XX, en el que creo que no es demoler la solución, sino trabajar con soluciones intermedias que complementen estas situaciones o que tiendan a una legalidad o a evitar riesgos, ¿no? También es el lugar del abandono. En esta especie de transición entre los tiempos, ¿no? Aparecen estas cosas, ¿no? Pero ya hay una intervención, unos bancales y demás. Yo creo que la reutilización de muchas de estas plataformas podría ser, pues, de interés, ¿no? O como las paradojas, ¿no? Porque el litoral también tiene la capacidad de aunar contradicción, paradoja y demás. Estos cultivos que se extienden de platanera en la costa norte de Gran Canaria, claro, el plátano, símbolo un poco de Canarias también, uno tiene que pensar que hasta qué punto podemos seguir subvencionando un símbolo, ¿no? Este tema de la cantidad de agua que requiere el cultivo del plátano, que luego se recubre con plástico y demás, y bueno, ya no sabe igual. No sé, habría que seguir pensando en ofrecer productos como exquisitos, únicos, singulares, e ir yendo más a la calidad que a la cantidad, ¿no? En todos los sentidos, agricultura, turismo y demás, toda la producción. Porque las islas son singulares y creo que se lo merecen, ¿no? O como esta sabiduría popular de este muro, que era el primer bancal en este caso, en este fragmento de costa, cómo estaba perfectamente con esa observación que dedicaban ante pues la población, de ese conocimiento profundo del lugar. Al final, cuando viene el deslinde marítimo terrestre, ya estaba perfectamente dibujado y construido por los agricultores del momento, ¿no? Una situación bastante cómica, ¿no? Caricaturesca o algo así, ¿no? O la manera en la que hemos cambiado de recibir a los turistas, la manera de estar en el mar, ¿no? Estos porteadores llevando a una señora en la playa años 40, y en contraste con esto, porque con esta cita de Melville, ¿no? de siempre esa atracción tremenda por el mar, aunque estemos como estemos en él, ¿no? Ahora esta era la manera de embarcar y desembarcar que había, y bueno, ahora ya nos revolvemos en la ola, nos bañamos de arena, de todo, ¿no? Una evolución en un punto concreto en las playas y las canteras de cómo estar en la playa, ¿no? Y que en 10 años, desde los años 60 a los años 70, las primeras publicidad del Corte Inglés, cómo se densifica el litoral en muy poco tiempo. Claro, este desarrollismo con muy poco tiempo, pues duro ahora de asumir. Todavía estamos sufriendo la inercia de estos desarrollos con tiempo. O sea, creo que pensar el territorio requiere también de un tiempo, de una decantación y demás. Igual que las arquitecturas, cada vez estamos como sometidos a unos plazos que explotarán en algún momento. Esta manera de recibir a los turistas que se tenía antes, donde se mezcla el folclore con una arquitectura ya empiezan a ser racionalistas. Hemos cambiado muchísimo, ahora vienen grandes cruceros, a veces a muelle, y acaban desembarcando por una acera de 1 metro, 6.000 personas. O sea, la atención al espacio público, ¿no? Ahora convive todavía mucho espacio inacabado con situaciones tremendas, ¿no? Con todo y con eso, esta serie de imágenes de un poco de todas las islas reflejan que siempre aparece alguien en un punto muy recóndito del litoral, y todas están sacadas en el mes de enero del mismo año. Es un lugar donde sorprende encontrar siempre a alguien, y además es un lugar donde asome por el fragmento, por el punto que asome, siempre no te deja indiferente y te regala algo, ¿no?
lugares escondidos como este, donde la gente baja muy equipada a pasar el día, ¿no?, sobre esta formación geológica pues única, o por lo menos única en el mundo vista de esta manera, esta especie de representación a lo bestia de cómo sería la isla sin su espacio litoral. Espacio litoral definido en la franja de la cota 0 a la 150 metros. Entonces, eliminé de la cartografía esa información de altimetría y vemos que, claro, sería una fotografía con mucho reduccionismo de los millones de años de erosión sobre el litoral, ¿no? De los 22 millones de erosión sobre Fuerteventura, donde se atomiza de pronto la isla cuando le quitamos esa franja litoral, a la penetración, ¿no?, de lo que sería la franja litoral sobre los barrancos, el barranco de la Aldea, o como islas como mucho más jóvenes, prácticamente, y a esta escala de 1,25.000, la identificamos perfectamente y no vemos que han perdido, ¿no? Y La Palma, ¿no? Se ve la erosión en La Gomera, otra vez los barrancos como entran y demás, ¿no? Aquí ha perdido algo la isla también, el sur. Y ahora lo contrario, ¿no? El espacio litoral representado pues de la cota 0 a la 150, ¿no?, con muchas simplificaciones. Esto no quiere decir que si subiera el nivel del mar tanto, pues las islas quedarían así, ¿no? Es un fiel reflejo, yo creo, otra imagen, una representación de lo que es la erosión en ese espacio litoral, sometido a todas esas fuerzas y demás. Con todo y con esto, por las fotos que enseñaba al principio de satélite también, y por la singularidad de la isla, y por muchas más cuestiones, tenemos pues toda esta heterogeneidad, y a la heterogeneidad pues también se ha respondido, se ha dado respuesta pues, con maneras de estar y ocupar el litoral muy diferentes, ¿no? El litoral como paisaje extremo, por esto de la erosión, al final es exigente. Y es tan exigente, y esa exigencia provoca esta especie de intervenciones en las que yo me detuve y me encantaron. O sea, me quedé absolutamente atrapada por estos ingenios que yo llamé las charcas, ¿no? Estos recintos que saben elegir muy bien el lugar, que saben elegir muy bien las razas intermareales para, con un aporte de material el mínimo, provocar estos recintos y permitir el baño seguro en aguas como salvajes, ¿no? Pero claro, investigando un poco esto, vi que el origen podía estar en los corrales de pesca romanos o en las piscifactorías de las primeras villas de la antigua Roma, ¿no? En el concepto, en la antítesis de ese concepto que yo llamaba en pooling, lugares que se llenan de vida con el mínimo y que participan de una manera lógica y coherente con esas dinámicas litorales, están esta especie de recolección de piscinas de los complejos hoteleros del sur de Gran Canaria. Y en el otro extremo pues están las charcas de Gran Canaria, que además en estas dos fotos casi no aparecen porque están en esa franja que borra el mar con la subida y bajada de las mareas, ¿no? Esta sería del Hierro, cuando la marea pues sube, pues rompe contra este cantil y regenera el agua de estas charcas, pero que además que es la piscina de frontera casi, ¿no? Un lugar bastante bien, punto de encuentro y de mucho uso, ¿no? O como estas islas líquidas, como las definí en algún momento, son un paisaje discreto definido por sus límites, unos límites que tienen que ser muy precisos y responder un poco a la renovación de agua, a permitir el baño seguro, a que una ola no entre y te aplaste contra el fondo. O sea, hay unas relaciones entre profundidad, ancho de las defensas y demás. Estas serían un poco las que están ahora proyectadas por ingenieros, pero esta en concreto fue de aporte de inteligencia colectiva y popular. Esta especie de aspiración que podría tener la arquitectura de la invisibilidad por algunos autores, pero que en este caso es que el medio te lo da, ¿no? Pero por otro lado hay que ser, pues las decisiones mal equivocadas, el mar te las va a borrar y se las va a llevar. Estas son charcas que, bueno, que es verdad que en determinadas tormentas hay que reponer o tal, pero mínimamente, porque los lugares están bien elegidos, ¿no? Distintos límites que te permiten el baño exclusivo, único, disfrutar de esa potencia del mar, puntos de encuentro tremendos, distintas maneras de provocar el desagüe y la renovación de agua, charcas como esta de aquí, proyectada y hecha por arquitectos, pero que se la llevó una tormenta, la que vimos antes aprovechando
los muros ya hechos para el pescante de Hermigua, charcas vinculadas a esa autoconstrucción, segunda residencia en algunos casos, de las que llegan con la caravana, que la caravana va creciendo, situaciones tan peculiares también de las islas, ¿no? Claro, me preocupaba dibujar esto que no está contemplado ninguna cartografía, ¿no? ¿Cuál es el lugar de las charcas? Pues justo esta franja blanca que está entre tierra y mar, ¿no? Y ahí aparecían pues todas esas charcas pues, con sus distintas formas y demás. ¿Por qué? Porque las mareas son un movimiento global de este mar que nos rodea, pero tienen comportamiento local en cada costa por silueta, por profundidad, por otras cuestiones, ¿no? Muy curioso ese sentido de la marea. O cómo intenté evaluar riesgos que suceden en las charcas cuando en bajamar y pleamar puedes usarla o dejas de usarla porque te la invalida o son mucho más peligrosas, ¿no? Entonces, ver superficies para el baño en estas costas rocosas. Vamos a poner un poco cuantificar, porque claro, objetivar lo subjetivo en estos temas del paisaje a veces es complicado, pero bueno, un intento, ¿no? O como estas charcas de Enrique Copeiro, que sí estaban pensadas, pensó en esto de las mareas y por lo menos dejó una charca trasera para que fuera utilizada para el baño en pleamares vivas. Secciones de las charcas porque es un lugar pues, que se define también por esa sección. El lugar bien elegido pues, está siempre protegido por rompientes previos. Charcas que ya, yo creo que salieron por la observación de lugares que, igual que las primeras salinas eran sobre roca, pues charcas naturales, charcones, que suceden sobre rocas basálticas, absolutamente impermeables. O charcas que pertenecen a ese mundo de fondo de barranco, de las más conocidas y vinculadas a esa fiesta del embarbascado, que es la de la pesca, la de la aldea, ¿no? Charcas que mantienen los vecinos, casi como el vigilante de una piscina. Y el origen de las charcas, en este caso la de San Felipe, lo pude documentar gracias a esta fotografía encontrada en el Archivo General de la Administración, donde aquí ya aparece este muro que es en San Lorenzo, y que curiosamente pasé un día entero allí observando qué pasaba, cómo funcionaba esto, porque yo vengo de interior y no tenía ni idea de esto, entonces la aproximación era pues intensa. Y ya un señor me contó qué haces por aquí, claro, yo no era local, no era vecina de allí, todos se conocían, y me contó que su padre colaboró con esto, y ya también, aparte de ese documento oral, pues pude contrastarlo con este. Formas de la erosión, distintas texturas del agua, o esta oportunidad de convivencia, ¿no? de gente de distinta edad, con esta tranquilidad del niño aquí, con ese mar bravo al fondo, pues muy curioso, ¿no? El tacto con lo lejano a veces, pleamares, cómo va cambiando el paisaje, está la misma charca en bajamar, charcas que vuelven a elegir el lugar que ya en este caso está ocupado por una salina, proceso de construcción, aprovechando esa dinámica bajamar-pleamar, el resultado final. Camino sobre el agua, muy potente en este caso, el detalle del límite del muro, ¿no? Las charcas y su contexto. ¿Cómo son esos muros? Esta especie de inmersión, sumergerse y emerger, una acción muy interesante que te permite la charca con toda tranquilidad. Disfrutar de estos lugares que al final llegan a ser también pequeños lugares de refugio para ciertas especies y sus alevines. O jugar en el límite, a esperar la ola, como si sin hacer surf, pues estar como en un tubo de una ola, ¿no? Imagino, ¿no? O estas charcas de otras maneras que replican o dibujan las distintas altimetrías de un lugar, ¿no? Más dibujos de la costa, donde ya dibujar la charca, no solo aislada como en los primeros dibujos, sino con el contexto. ¿Cuál es el contexto de la charca? Que sería la siguiente dimensión de ese paisaje discreto, y puesta en relación, por ejemplo, que las mismas acciones, digamos, de proyecto de excavar y delimitar es la que hacían ya los antiguos pobladores con estas casas, ¿no? de ahondar un poco el suelo, meter un perímetro de piedra y, bueno, y luego cubrirlo como se podía. Entonces, curiosamente, aquí en La Guancha, en este yacimiento arqueológico de Ciudad de la Vida y la Muerte, todas juntas, vemos que las charcas y esos restos de las casas hacían, digamos, las mismas acciones, ¿no? Bastantes años después, pues seguimos interviniendo, digamos, en el litoral de la misma manera. O cómo la proximidad de unas con otras empiezan a generar ya un sistema, ¿no?
Un sistema que puestas, por ejemplo, las del Hierro todas juntas, su acceso y estas plataformas pues empiezan a generar una serie con cierta importancia, ¿no? Y puestas todas en el litoral de Gran Canaria, esta especie de, en recuerdo de esos mapas de la artillería y de los alcances de la artillería, pues yo pensé cómo era la percepción desde cada uno de estos puntos, con lo cual sí hay una entidad a nivel de vertiente norte en la isla que pudiera en algún momento ser lo suficientemente potente y ofrecer una alternativa al sur de la isla, ¿no? Aparte de este tema de los tiempos, ¿no? Aquí en las charcas tienen, y cito a Magritte, cada lugar es tiempo cuajado, tiempo múltiple. Un lugar no es solo su presente, sino también ese laberinto de tiempos diferentes que se entrelazan en un paisaje. Pues esto se da en las charcas perfectamente. O esta condición especular, cuando hay casi ausencia de viento y la marea está mareas casi muertas, ¿no? Mareas entre mareas, donde el cantil pues, se duplica, o esta especie de sensación casi entre lo sublime y el temor de romper este espejo para darse un baño en algo que no se sabe qué hay en el fondo, ¿no? Al final, las charcas es el tiempo hecho espacio, ¿no? Y otra condición, y voy acabando, del paisaje esencial, para mí condición sistémica y definirlo como la esencia está en las relaciones, ¿no? Relaciones que bueno, se pueden ver en esta obra de este artista y que no... lo que suceda o la interacción que pueda hacer esta bola sobre estar entretejido de hilo, pues afecta al final a otra que esté mucho más allá, ¿no? Entonces, si pensamos el paisaje de esta manera, veremos que intervenciones en un punto determinado acaban afectando al final a nivel insular, ¿no? O esa capacidad a veces que tiene la arquitectura de irradiar y otras no tantas y son, bueno, efectos contrarios, efectos secundarios, podemos decir. Al final, por este empeño de uno de dibujar las cosas para entenderlas, o por deformación profesional, esta fue una de las síntesis, o para mí, el paisaje litoral del archipiélago. Y que esto simplemente es la puesta en relación de un montón de información dispersa y codificada. Puede ser el ADN, puede ser... ¿Y cómo lo hice? Pues estiré el litoral de la isla, que es algo que la isla se representa por esa silueta, es que el propio litoral le da la definición de isla, ¿no? La estiré por los barrancos, ¿no? Y fui poniendo pues, las cosas pues, que ya quizás lo dijo Humboldt y lo dibujó en esa sección tremenda, pero yo intenté aprender el litoral a base de dibujarlo de esta manera y por reacción a esa dispersión de información que hay fantástica, la puse toda junta también para entender qué pasaba, ¿no? O para comparar situaciones de una manera mucho más directa, ¿no? Entonces, una franja de orientación, la geología, la vegetación y la constitución física con intervenciones de interés que interesaban más o acciones digamos, más significativas o más numerosas que se podían hacer en el litoral. Los espacios naturales protegidos que llegan al litoral, las toponimias, porque muchas veces nombran con una manera muy sintética los lugares y sintetizan cualidades que suceden en ellos, y las dos líneas de la batimetría y, como dije antes, de la 0 a la 150. Los municipios por otro lado y demás. Entonces, con una rebanada de esto tenía una información tremenda de qué pasaba en los litorales y luego, claro, complementado con puntos con fotografía, ¿no? Con ese recorrido y esa experiencia directa de los lugares, ¿no? Pues en el caso de La Gomera, que era la isla que había, pues un diagrama de ese tipo complementado con una serie de fotos, pues ya te da pistas de la importancia de los barrancos y demás. Entonces, con muy poca información, uno acaba teniendo una idea bastante aproximada de lo que puede ser la isla en este caso, ¿no? O comparar La Gomera con Gran Canaria de una manera casi muy directa, ¿no? Igual hay muchas simplificaciones en esto y demás. Me siento muy orgullosa de haber puesto sobre esto también los puntos de vertido no controlados, porque creo que hay algo que visibilizar mucho más para evitarlo, ¿no? O poner en relación estas dos islas tan masificadas y densificadas, ya se ve las acciones o las actuaciones que hay en una frente a otra. Está claro que la franja más ocupada, la mitad de la población vive en ella, casi todas las capitales menos la del Hierro están en la franja litoral ahora mismo.
O esta situación de coger rebanadas de las distintas islas, ¿qué pasa cuando tenemos la plataforma más amplia, la plataforma insular más amplia? Pues que hay muchísima más intervención, pero cuando hay una plataforma muy estrecha, el acantilado, pues casi desaparece toda la actividad en ella, ¿no? El propio litoral te expulsa de ser asentado. O poner qué pasa en los núcleos turísticos más grandes de las islas, qué pasa a un lado y qué pasa a otro de ellos, ¿no? Esta especie de brocheta de islas, ¿no? Quería también destacar esta especie de, por ser un poco también optimista, ¿no? Pero que ya casi no queda espacio vacante, porque bueno, hay un espacio, bueno, la leo directamente y no la interpreto. Ya no queda espacio vacante, espacio inutilizado, ni siquiera por poco tiempo. Y puesto que se hace de él un uso creativo, su aspecto puede cambiar muchísimas veces, del mismo modo que una superficie relativamente pequeña ofrece tantas variaciones como un viaje alrededor del mundo. Entonces, este viaje alrededor del mundo es lo que te ofrece el litoral de la isla. Te bañas cada día en un agua distinta, te ofrece matices y colores diferentes, y luego apelar otra vez a la creatividad del uso del espacio, ¿no? El litoral es tan potente que permite esta especie de inmersión de la realidad, ¿no? Yo creo que el arquitecto proyecta esa realidad, ¿no? Estamos como obligados a eso. Quizás la realidad sea lo que no vemos y por eso pues, tendríamos que llevar siempre esa mirada atenta. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, tenemos un momento de una pregunta, si quieren, ¿verdad? Una, dos, tenemos un tiempito, si no pasamos y hacemos al final, como ustedes quieran. Una pregunta solamente. Sí. ¿Los fondos de los pisos que lo tienen en todas las costas de todas las islas? Sí, de los que he podido documentar, sí. Una vez puesto a recopilar, creo que es muy interesante, pero igual esto, igual la autoconstrucción, ¿no? Que es un tema como que nadie quiere ver, y creo que es un tema interesantísimo y lo veo como una oportunidad también de trabajo, ¿no? Porque además han ocupado áreas muy privilegiadas del territorio, ¿no? Pero por contra, esas mismas autoconstrucciones han generado esos vertidos. Entonces... Precisamente hoy acabó mi hermano un tema que lleva mucho tiempo rodando, que es el programa de charcos, que ha hecho un exhaustivo análisis de los charcos a nivel regional. No sé si estamos hablando del orden de 1.500 unidades o una cosa de ese orden, y donde realmente, digamos, el charco ya tiene un antecedente a efectos, digamos, de intervención por parte de la Administración, porque hace más de 20 años se hizo la primera iniciativa de charcos a nivel de Tenerife, donde en un convenio Costas Madrid y la autonomía, la competencia ahora de costas está segmentada entre la Administración Autonómica, Madrid y las administraciones locales. Y en ese programa ya se hizo en Tenerife una primera iniciativa donde hace casi 20 años pues hicieron una serie de intervenciones que no sé si estaríamos hablando como de 50 intervenciones. 50 intervenciones dentro de un panorama en Tenerife, donde igual la identificación de puntos posibles de charco, que te lo digo de memoria, está en el orden de las 400 unidades. Y bueno, ahí hay un gran campo donde intervenir, recuperando unas infraestructuras costeras inteligentes, donde tiene, digamos, todas las posibilidades que hoy nos ha sugerido. ¿Tu nombre es? ¿Perdona? Ángela, que me parece también fantástica y donde es un tema, digamos, que ha estado vinculado históricamente a la tradición local, que ha utilizado esos espacios de forma natural, con pequeñas intervenciones inteligentes que han dado una enorme capacidad de uso. Y bueno, ahí está la oportunidad que debemos utilizar, pero vamos, que ya es un tema que está en la tradición y que está caminando. Yo diría, señorita, seguiría una cosa que he dado antes, cómo la capacidad de unir cada uno de estos puntitos, incluso de una forma abstracta, son capaces de hacernos ver una nueva realidad, que esa sí es verdad que puede ser útil desde el punto de vista de la posesión del paisaje. Entonces, claro, eso no es fácil articularlo, pero yo creo que ejemplos como este sí pueden dar pie a tener una visión diferente de lo que... Muchas gracias. Bueno, hoy
conservador. Era en español. Entonces, yo creo que dentro de poco, creo que ya es más o menos oficial, posiblemente, como va a tocar madera y con nosotros va a estar el director del TEA. Es muy recientito y seguramente será el TEA. Yo no felicitarlo, obviamente, que vaya bien todos los problemas burocráticos y esos iniciales que le dan, pero no cabe duda que es una de las personas que puede impulsar extraordinariamente no solamente el TEA solo para el disciplinamiento del TEA, sino establecer una acción cultural, un agente cultural que sea capaz de dinamizar la sociedad. Y creo que eso sí es verdad importante. Gracias por tu conocimiento, por tus aportaciones y gracias por venir. Y como dije Ángela, espero que las colaboraciones de ustedes directas con la Real Sociedad, porque si no aquí el presidente me mata, si no lo digo, ¿verdad?, sea fructífera y están abiertos obviamente a traer, a participar y a organizar lo que quieran. Gracias por venir. Bueno, gracias a ti, por supuesto gracias a la Sociedad Económica de Amigos del País, al presidente y a la Junta. Para mí siempre es interesante venir aquí porque me crié en esta manzana, o sea que estoy en el patio de mi casa, en cierta forma. Yo quería agradecer a Juanma porque eso que él dice, la capacidad de poner actores en juego o de poner a interlocutar a personas de una manera u otra, fue algo que creo que es lo que más me fascinó de Juanma cuando lo conocí, esa capacidad de poner a dialogar y la mayoría de las veces en conflicto también distintos actores. Y eso es casi una de las cosas por las que me siento agradecido de haber trabajado con él y con Ángela. Y ya, bueno, ya que nos hemos puesto todos tan sentimentales, pues no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerle eso y 1000 otras oportunidades y también muchas horas de sufrimiento, porque ¿por qué no decirlo? Junto a él y sufriéndolo a él también. No va a ser todo aquí para bienes, ya que Ángela no lo dijo. Bueno, yo por otro lado sí quería decir que en cierta forma creo que llamarme a mí para hablar de paisaje es una temeridad porque no me siento capacitado, o sea, me sentí muy capacitado para trabajar en la Bienal por la capacidad de dar soporte a otros para hacerlos pensar y hacerlos trabajar o forzarlos a trabajar y pensar, pero no sé si realmente soy un actor cualificado para hablar de paisaje. Por eso, y no lo tomen en absoluto como cara dura por mi parte, decidí reutilizar una charla que había dado recientemente en un curso, pero no por reutilizar en ese sentido, sino porque realmente el campo que a mí me interesa es el campo o sea, me interesa enormemente el campo del paisaje, pero me interesa enormemente el campo de los museos. Y en ese sentido me interesan los museos, y especialmente los museos que tienen carácter nacional o aquellos que surgían para dar estructura a un territorio. Y en este caso quería utilizarlo porque me parece que esa idea de museo muchas veces alambica o concentra el concepto de paisaje, es decir, la mirada de paisaje. Y esto es una ilustración de un cuento que tiene uno de mis hijos, que es como el caos en el museo, que en cierta forma me parece que es bastante sintomático de cuál es la situación del museo, pero también cuál es la situación del paisaje, es decir, la incapacidad de leerlo todo, nuestra capacidad de solo dar un frontis y no entrar a leer una lectura mucho más compleja de aquello que tenemos enfrente. Y en mis últimos 5 años, afortunadamente, he tenido la capacidad de trabajar en distintas instituciones en Canarias, tanto en el MIAC, en Lanzarote, como en el Museo de Bellas Artes en Santa Cruz, que es probablemente el trabajo que más he disfrutado y que no creo que de ninguna forma sea capaz de disfrutar de igual forma en el TEA, precisamente porque era la capacidad de entrar a generar una historia institucional de los museos en Canarias. Es decir, tenemos una conciencia de que existen las instituciones, pero lamentablemente no mantenemos una conciencia de cómo surgen esas instituciones, cómo se han ido transformando, y eso, y lo lamento un poco por la cara dura, es creo también en cierta forma lo que ocurre con el paisaje. Es decir, se entremezclan una serie de cuestiones de esa herencia romántica, que es la que aún pervive en nuestra percepción del paisaje, que es la misma que pervive en la percepción del museo, y no somos capaces de entrever todo eso que se entremezcla. Escuchando a Ángela ahora hablando de la percepción del paisaje, es decir, ella sigue utilizando, y yo me sumo a ella, muchos conceptos que vienen de la idea romántica del paisaje, como el gusto,
que es un elemento enormemente conflictivo, pero creo que es un elemento que hay que retomar y volver a reanalizar. Y esta semana, en un seminario que organizábamos con Carolina Caicedo, que es una artista latinoamericana, surgía un tema que había hablado muchas veces, o que había oído muchas veces a Juanma, y que curiosamente tomó sentido al oírla a ella. Cuando Juanma lo decía a veces, pero ahí volvió a cobrar sentido, que es esa posibilidad de que en Latinoamérica el concepto de paisaje no tenga sentido. Es decir, que el concepto de paisaje sea una cuestión europea. Es decir, porque para ellos, para muchos latinoamericanos, en todas las estructuras decoloniales que están surgiendo ahora, las estructuras de pensamiento, el concepto de paisaje es un paisaje que nosotros europeos, nosotros canarios que estamos en ese espacio de trae y lleva, pero entienden como un concepto colonial que se superpone a la imagen que ellos tienen del continente. Por lo cual, ellos hay como esta llamada, que a nosotros nos puede resultar un poco como chirriante, de volver a reconectar la visión del territorio con los pueblos aborígenes, porque en teoría ellos tendrían una lectura del territorio que no es la lectura de paisaje que nosotros aplicamos. Y entonces ahí viene un poco, esto era una definición que hacíamos en esta charla, un poco hablando del museo, de la potencialidad del museo, que es en cierta forma la potencialidad del paisaje. Y esto es la central de Fukushima, poco antes de que se produzca la explosión. Y curiosamente, el diseño que se hacen de las centrales nucleares, en este caso de Fukushima, es bastante cercano al diseño de la mayoría de los museos actualmente. Quiero decir, esto, por ejemplo, que es el National Aerospace Museum en Washington, obedece muchas veces a la estructura de una central nuclear. Entonces, un poco de lo que hablamos es decir, ¿qué energía se guarda en el museo? Y el museo y la central nuclear, en cierta forma, mantienen una cierta similitud porque, en teoría, guardan una energía, guardan una información, pero nadie conoce, pero nadie la percibe. Es decir, nosotros sabemos que la energía nuclear está ahí cuando se libera. Es decir, creemos que está, pero no lo sabemos hasta que se libera. Y esto, obviamente en Fukushima se liberó. Este es otro caso, por ejemplo, de energía paradigmática de la institución, que es el caso del templo de Jerusalén. Es decir, todo lo más importante del templo, es decir, ocurre lo mismo con el paisaje, todo lo más importante del templo está en un cuarto que no mide más de 5 metros cuadrados y toda la estructura se monta en torno al templo, ¿no? Esta es la reconstrucción del templo. Saben que el templo no se puede reconstruir porque como nadie sabe dónde está y para un judío sería un sacrilegio entrar en el Sancta Sanctorum, no lo pueden reconstruir porque si lo reconstruyeran estaría violando el templo, ¿no? Estos son... Y este es un caso paradigmático de museo, que es el Museo Nacional de Río de Janeiro, que construye don Pedro, ya manda a construir cuando Brasil se hace independiente. Es el Museo Nacional, es el Museo Imperial, y esto obviamente es el incendio que se produce hace 3 meses, o sí, me parece que hace ya 3 meses en el Museo de Río de Janeiro. Es decir, cuando se libera la energía del museo es cuando el museo viene a cobrar sentido. Es decir, hasta que no se destruye el museo, el 90% de la población no tenía conciencia de que el museo existía. Por lo cual, en cierta forma, la liberación de toda esa energía que hay dentro del museo, en esta llama, pues pasa como con Fukushima. Es decir, no sabíamos que Fukushima estaba al lado hasta que se produjo la erupción. Y este es otro museo paradigmático, y ahora ya entro un poco en el tema, que yo llevo estudiando ya desde hace unos años, que es el Museo de Ein Harod. Es el museo de un kibutz en Israel, en el cerca del Valle del Jordán. Es una comunidad de judíos, en principio comunista, pero luego esos judíos se dividen entre comunistas y socialistas. Entonces, como los comunistas y los socialistas se pelean, dividen el kibutz a la mitad. Entonces, el único punto de conexión que hay es el museo. Se entra por un lado, los comunistas entran por un lado y los socialistas entran por otro. Y ese espacio aún se mantiene en el museo. Lo paradójico es que los comunistas son ahora mismo el kibutz rico porque construyen sistemas de refrigeración para cohetes, y los socialistas han tenido que privatizar el kibutz. Entonces hay como una complejidad. Pero este museo es interesante porque esto es el interior. Este museo tiene un estudio de la luz que habla mucho de la implantación de una gente que no tiene nada que ver con ese territorio, es decir, de una comunidad de judíos ucranianos que se instalan en esta zona, es cuasi desértica. Entonces un arquitecto, Samuel Bickel, formado en la Bauhaus, es el que lo diseña y crea todo un sistema donde cada una de las salas son distintas porque crea un sistema rotacional en los años 30 para matizar la entrada de luz. Este es el que sirve luego a Renzo Piano para diseñar la colección, el museo de la colección Reiser en Austin, en Texas. Bueno, lo interesante de este museo
es que viene a recoger y a resignificar un territorio en el que se expande. Es decir, viene a crear una nueva mirada sobre el territorio. Y el museo, en cierta forma, lo que hace es integrar una mirada de un mundo que estaba en desaparición, es decir, el mundo de esos judíos ucranianos, que no son judíos cultos en su mayoría, son gente que su único conocimiento es la Torá, y el manifiesto comunista o las teorías socialistas. Y ellos lo que hacen es, como llegan aquí, de repente se vuelven todos seculares, es decir, ya no pueden creer en Dios o no pueden creer de la religión, guardan en el museo todos esos objetos que no saben qué hacer. Es decir, el museo se acaba convirtiendo en una especie de arca, en una especie de espacio donde todo aquello que, como diría Darwin, ¿no?, todos aquellos que no evolucionan, se queda aquí guardado porque el objeto del museo es siempre un objeto incómodo, es decir, es un espacio para guardar objetos incómodos. Y ahí retomamos un poco con el tema de lo que plantea Ángela, es decir, qué hacer con el patrimonio, ¿no? Es decir, qué hacer con el patrimonio. ¿Continuamos trabajando con el patrimonio o deberíamos en ciertos momentos asumir la posibilidad de que lo patrimonial desaparezca? Es decir, ¿cómo hacemos una decisión colectiva? Y esto, en cierta forma, ocurre también en el paisaje. Y este otro, que es el museo con el que llevo trabajando tantos años, es el museo que todos ustedes conocen, que es el Museo de Bellas Artes, en la Plaza del Príncipe. Como saben, el edificio es de 1929, es del arquitecto municipal en ese momento, Eladio Laredo, que es el gran impulsor del neorregionalismo, es uno de los impulsores del neorregionalismo, en realidad, en Canarias, aunque justo para esto opta por una fachada clasicista. Y este museo a mí me parece paradigmático en la cuestión de cómo nosotros afrontamos el paisaje, porque este museo está sustentado no tanto en una misión pedagógica, que por supuesto está ahí, porque el museo es deudor de la academia, pero en el caso del museo, y esto es como una interpretación a posteriori, trabajando con los fondos, se genera más para crear un gusto sobre algo, y en este caso el territorio es fundamental, porque lo que ellos hacen es, las primeras colecciones se incorporan desde parte de la obra de Lallier y por supuesto la obra de Valentin Sam, pero también algunos libros y algunas obras que dona Sabino Berthelot, y Sabino Berthelot entonces pasa a ser una figura fundamental, porque es verdad que siempre reivindicamos la figura de Humboldt, que inevitablemente es fundamental para entender todas las teorías del paisaje, pero también de la botánica. Pero la figura de Berthelot en Canarias sí es fundamental, porque cuando él realiza esa serie de grabados con Webb, que Valentin Sam copia, de hecho, y es Valentin Sam el primero que manifiesta en algunas de las cartas que escribe cómo está cambiando la laguna, porque él pinta aquí por la zona de San Lázaro, pinta un puente, es decir, cómo está cambiando la laguna, dentro de unos años no la reconoceré, bueno, si volviera ahora ya, directamente es que le da el pasmo. Pero en este caso de Valentin Sam, o sea, al final lo que acaba, eso sí es verdad, es configurando una imagen del territorio en Canarias, es decir, que es esa imagen decimonónica de cómo debe ser el territorio, de cómo debe ser el paisaje y cómo se crea una concepción del paisaje de la que nosotros somos herederos. Una de las cuestiones que planteábamos trabajando con el museo son las distintas personas que van pasando, es decir, el museo es un espacio de paso en el que pasa tanto la aristocracia canaria como la alta burguesía, en este caso la marquesa de Arucas, que directamente dice la marquesa de Arucas, no pone nada más porque ya todo el mundo sabe quién es, con lo cual no hacía falta poner nada más, o Patricio Estebanes en este caso, que es presidente de la academia también, o en este caso Pedro González Pérez, ¿no?, que va diciendo cuestiones, esta es otra exposición que planteamos. Pero bueno, nosotros lo que queríamos hablar es decir, la posibilidad de que el museo, en cierta forma, ya sea un elemento fundamental en la estructuración del gusto. Y el gusto es fundamental en la elaboración o en el entendimiento del paisaje. Es decir, y nos limita en nuestra relación con este. A partir de los años 40 o a partir de los años 30, y está aquí Fernando Castro, que podría, catedrático de Historia del Arte, que podría explicarlo muchísimo mejor que yo, y probablemente también esté en muchos aspectos muy desacuerdo conmigo, se produce un cambio en la percepción del paisaje en Canarias. Es decir, a partir del interés por la llegada del turismo, la representación que se hacía del paisaje, que en muchos aspectos era, hasta ese momento, estaba muy cercana a las representaciones románticas, comienza a tener tintes tropicalizantes. Entonces, algunas de las representaciones que hace Gesala, que se convierte en ese pintor de la burguesía, pero bueno, incluso algunos de los carteles que hace Óscar Domínguez de forma mucho más, diría yo, contemporánea
o de forma mucho más arriesgada, comienza una tropicalización del territorio. Y no tengo la foto aquí, y eso nos lleva a otro elemento, es decir, cuando se inaugura el TEA y se invita a Thomas Ruff para hacer unas fotografías de Canarias, se le dice qué espacios son los que debe fotografiar. Y lo que se le pide a Thomas Ruff que fotografíe es el Parque García Sanabria, las palmeras, es decir, la playa de las Teresitas, que es otro de los elementos, y los acantilados. Es decir, cuando inauguramos el nuevo icono de lo que va a ser la modernidad canaria, lo que le pedimos a Thomas Ruff es que venga y estructure la posibilidad de una imagen tropicalizante de las islas. Lo que quiero decir con eso es que todas nuestras... o sea, que yo no creo, y ahí es como, y por favor no te lo tomes como el tipo que viene a montar, ¿qué nombre tiene? O sea, lo que estoy en cierto desacuerdo con la posibilidad de hablar de la inocencia del paisaje, porque el paisaje en absoluto es inocente, y además yo estoy encantado de las cosas que no son inocentes. Yo creo que la inocencia es probablemente uno de los estados previos a volverse interesante, ¿no? Que es no ser inocente. Entonces, en cierta forma, lo que habría que plantear es en qué medida el arte, en qué medida la cultura ha apuntalado una visión concreta del territorio. Y ahí sí creo que es esa misión que no es solo de los artistas, porque el concepto de arte está enormemente... Los artistas contemporáneos, es decir, los que son contemporáneos a mí, han perdido creo que han perdido mucha capacidad de generar una imagen, es decir, en muchos aspectos todo se ha vuelto más difuso, ni siquiera creo que los arquitectos... Es una imagen que se van macrando de una forma más compleja, pero es cómo podemos hacer un trabajo real por resignificar el territorio, es decir, cómo podemos trabajar en construir el territorio liberándonos de una posibilidad de crear un elemento marketingiano, ¿no? Lo que me encanta hacer la charla después de Ángela porque la puedo usar de soporte pero lo que ese deseo de la búsqueda de singularidad quizás sí sea un error, porque obedecemos a esa posibilidad de posicionarnos como producto. Y yo creo que nosotros como sociedad tenemos la capacidad o la necesidad de trascender a esa posibilidad de ser producto, es decir, en qué manera leemos el territorio, de qué manera nos configuramos. El arte, y eso es una frase de Juanma, ¿no? O sea, yo no sé si tú se la robaste a alguien, pero yo te la robo a ti, que siempre decía la posibilidad de que los artistas funcionaran como en este caso, ¿no? Como en el oeste, estos que iban delante, ¿cómo decías tú, Juanma? Exacto, ¿no? Es el que en el caso del western, el primero que llega para ver cómo está el territorio. O sea, el arte no tiene la capacidad ya de modificar el territorio, creo que la tuvo en cierta forma porque generó unas imágenes concretas, pero ya lo único que puede tener una capacidad de entender las claves. Había un vídeo que les había traído que la verdad es que me hubiese encantado que lo vieran, que es de Tamar Guimaraes, es una artista brasileña, y ella lo que hace es grabar una fiesta en la casa de Oscar Niemeyer, en la Canoa, en Río de Janeiro, y lo que hace es, o sea, invita a sus amigos, algunos son antropólogos, gente que ha estudiado Gilberto Freire, a todo ese movimiento de tropicalismo moderno, que desde Ligia Clark a Ligia Pope, o sea, toda esta gente que ahora suenan tanto en el mundo brasileño, ¿no? Y entonces lo que hace es graba una fiesta en la casa de Niemeyer. Cuando eso creo que todavía Niemeyer estaba vivo, pero vamos, estaba ya el hombre con casi los 99 años. El caso es que ella graba esta fiesta y lo que hace es contratar una empresa de catering. Entonces está toda esta masa de hombres y mujeres blancos brasileños, que nos pueden resultar muy cercanos, es decir, de brasileños cuasi europeos sofisticados, y curiosamente ella no lo fuerza, toda la empresa de catering es negro. Quiero decir, lo que viene a decir es hasta qué punto la modernidad, la concepción del paisaje o hablar del paisaje, es decir, no hemos sido capaces de integrar una serie de discusiones que tienen que estar dentro de todas esas cuestiones. Quiero decir, yo creo que todo el mundo, la arquitectura de Niemeyer es muy discutible, pero bueno, todo el mundo cae rendido ante la sugerencia, pero es verdad que todo ese tropicalismo, toda esa percepción de Brasil, que es paisaje, que es un paisaje europeo al que los propios brasileños se acaban sometiendo a esa imagen, es decir, es una construcción que aplaza una serie de discusiones, que son las discusiones que ahora mismo Brasil está enfrentando. Esto ocurre en Canarias también, quiero decir, en qué medida el paisaje, es decir, cuando hablamos de autoconstrucción, y yo creo que eso lo hace genial Ángela, es decir, cuando hablamos de autoconstrucción no es una cuestión puramente estética, es decir, no es una cuestión de gusto, es decir, y cuando nos posicionamos del gusto somos aquellos que hemos tenido cierta capacidad de tomar decisiones, los que nos posicionamos desde el buen gusto y no somos capaces de integrar el mal gusto o las posibilidades de
establecer discusiones o de leer que el paisaje no es una cuestión mucho más abierta que simple y llanamente el buen gusto o aquello que nos gusta, está bonito, está feo. Independientemente de que creo que las discusiones estéticas son siempre importantes y trascienden al propio interés de la palabra. Realmente me quedé con ganas de poner los dos vídeos porque hay otro vídeo que me parecía fundamental y que te tocaba por parte, Juanma, que es sobre las esculturas de la Casa Lugo Viña que utilizamos para Fotonoviembre, que fueron unas esculturas que estuvieron en el parque, ¿no?, las de Apolo, y que luego acabaron atrapadas bajo un árbol tropical una vez que se retiraron, pero no fue con la reforma, sino mucho antes se retiraron y estuvieron en el vivero municipal. Acabó creciendo un ficus tropical, y ese ficus tropical, que obviamente es una planta importada, igual que fueron importado el escultor que hizo esas obras, acabaron atrapadas bajo el ficus. Entonces hay un momento en que un mago, si quieren decirlo así, va con una azada y rompe el ficus hasta que saca las eso y las vuelve a meter, saca los bustos y los vuelve a incorporar de nuevo al Museo Municipal de Bellas Artes. Y en todo ese tratamiento, en todo ese proceso, a mí esa pieza me interesa porque habla muy bien del paisaje, habla muy bien de cómo el museo es un elemento apaciguador y en ocasiones somos incapaces de dar toda la lectura de la complejidad que hay en un objeto. Es decir, nosotros borramos todo el proceso de que un tipo vaya con una azada y saque aquello de debajo del ficus, que es un árbol importado tropical que se planta en Canarias y como se sobreriega crece de forma desmesurada. Es decir, pero quedan unas esculturas clásicas del 19 incorporadas debajo. Es decir, en ese vídeo, que si alguna vez tienen la oportunidad les recomiendo que vean, de Pérez y Requena, yo creo que se esconden muchas de las paradojas, no solo de los museos, de las instituciones culturales en Canarias, sino del concepto de paisaje y de sociedad, que creo que son dos cuestiones que están absolutamente indisolubles aquí en Canarias. No sé si... Estaba la posibilidad del otro tercer museo, que era el MIAC, con el que veníamos trabajando también. En este caso es el castillo de San José, lo conocían, era la fortaleza del Hambre. Y Manrique, dentro del proceso que estaba llevando a cabo de rediseño de la isla, y en este caso de la isla como experiencia, y en ese sentido, aunque creo que Manrique es más un artista de intuición que un artista de intelecto, sí creo que tenía un conocimiento, en ese caso, de lo que era Fluxus y de la posibilidad de que la experiencia artística pasara a ser predominante sobre la contemplación, es decir, sentirte parte de más que la contemplación. En ese proceso él crea este museo, que es el museo el MIAC, que seguramente ustedes conocen. Esa fotografía no va. Y en cierta forma lo diseña como un corolario de la experiencia moderna, pero es un corolario también de la experiencia turística y de la experiencia que el visitante tiene en Lanzarote durante esa visita. Y aquí también hay de nuevo una idea que combina perfectamente el concepto de modernidad y paisaje y cómo ambas se maclan o se unen para crear una nueva perspectiva social o una nueva relación. Hay un tema ahora y es solo una intuición, o sea que a mí sí me interesa, es decir, cómo en cierta forma en el propio Manrique hay una evolución personal por una serie de cuestiones que trabajamos en una de las exposiciones, del concepto de dominio del territorio al concepto de cohabitación del territorio. Y eso también cambia la forma que tenemos de percibir su trabajo. O sea, y esto es una visión personal, a través de ciertas lecturas, y en el análisis creo que en Manrique no existe primero un concepto de cohabitación, existe primero un concepto de dominio del territorio. Y en ese sentido sí que es una visión colonialista, aunque pertenezca a la isla, es una visión colonialista que tiene mucho que ver con también las misiones de Berthelot o con las propias misiones de Humboldt, que son en muchas veces avanzadillas de las misiones comerciales que están por llegar. Es decir, muchas veces estas se financiaban porque era la forma de tener una lectura del territorio para luego poder dominar ese territorio. Es decir, la visión romántica está ligada a la visión también de expansión industrial que está por llegar en Europa. Es decir, no son dos cuestiones que están indisociables. Y yo creo que en Manrique hay, y aunque él no lo explicite de esa manera, yo creo que en él hay una evolución que pasa del concepto de dominio al concepto de cohabitación con el territorio. Y eso hace que su propio trabajo se lea de forma distinta a como lo lee él en un principio, a como lo leemos nosotros a posteriori y a como lo lee él mismo. Y eso, y yo que he pasado como una cierta relación extraña con
la figura de Manrique y sus espacios, hace que siempre sea un personaje, siempre sea un artista que acabe resultando fascinante por esa cuestión. Porque en cierta forma creo que Manrique esconde muchas de las paradojas nuestras como canarios, es decir, esa posibilidad de dominar o de cohabitar con el territorio, esa posibilidad de transitar o de quedarse, que está muy en la línea de lo que él diseña. Y eso está muy presente, por ejemplo, en la forma en la que él establece el MIAC como una institución, en teoría, que se movería, es decir, él habla de un diorama giratorio, pero al final es una percepción estática del propio territorio, ¿no? que es del museo en este caso, porque el museo es casi inamovible en el trabajo con su colección, y es en cierta forma también uno de los problemas que se plantean a posteriori en su visión de la isla. Es decir, la isla funciona a medida que se quede estática en torno a los centros que él establece. Es decir, una vez que ese desequilibrio se rompe, ya es difícilmente controlable la situación. La verdad es que creo que he ido de un lado para otro, pero bueno, tampoco me doy el... Es viernes por la tarde, o sea que me lo perdonen. Casi todos nos conocemos. Pues nada, gracias y gracias de nuevo. Gracias. No, pero yo no, de verdad que sí creo que hay como una cierta temeridad por mi parte por hablar de eso, pero bueno, y el foro impone, aunque no lo de la sala y demás, quiero decir que sí, que es que a lo mejor me lo debería ser más riguroso en ese término, pero sí creo que, o sea, hay un problema en eso y es es decir, todo el mundo tiene derecho a hablar de paisaje como todo el mundo tiene derecho a hablar de todo, pero es verdad que hay muy poca cualificación a la hora de enfrentarse al tema. Es decir, y mucha gente quiere hablar de medio ambiente cuando está hablando, dice que está hablando de paisaje y está hablando de medio ambiente. Es decir, no tiene una visión compleja de la situación. Está hablando de una aproximación artística y dice que está hablando de paisaje. Es decir, no, el paisaje, y eso es una cosa que aprendí junto a ustedes, por eso quiero decir, y bueno, seguramente en otras cuestiones les domine. Si no es una modestia falsa, quiero decir, no es el tema. A lo que me refiero quiero decir, es la posibilidad de poner de manifiesto la complejidad y de crear un foro, un espacio de trabajo que permita poner de manifiesto con calma esas cuestiones. Porque es verdad que inevitablemente tendemos a la descompensación, y yo creo que eso es una cuestión que ponía, por ejemplo, muy de manifiesto la Bienal, ¿no? La incapacidad de que haya un tesauro sobre el que nos movamos todos. Entonces, cuando yo estoy diciendo paisaje, yo creo que ustedes ya los entiendo, pero cuando estoy diciendo paisaje, estamos hablando de cosas muy distintas. Y eso genera un conflicto que ha llevado ya a un nivel de conflictividad en Canarias, y Canarias creo que es un paradigma, porque la cuestión de nacionalismo leve, bajo o moderado, está muy ligado a la cuestión de paisaje, y eso es una cuestión decimonónica. Una de las cuestiones, por ejemplo, que hablamos en el museo, que no lo comentaba, es decir, esa visión del... Hay un protonacionalismo en ese mirar el paisaje en Canarias a través de la pintura, obviamente. Eso crea una visión de territorio, es decir, de repente empieza a haber una concepción de que Canarias es algo más que la propia isla, y comienza esa relación con el paisaje, quiero decir. Hasta entonces la gente habitaba el territorio, colonizaba el territorio, pero no tenía una concepción de estar cercano al trabajo. Entonces, un poco para salvarme, como está Fernando ahí, o sea, yo sí les recomiendo que lean el texto que Fernando escribió para el libro de cartografía y paisaje, porque a mí sí me parece enormemente clarificador sobre esa relación y sobre esa percepción. Y hay una cosa, o sea, yo podría a lo mejor, yo sí estoy, diría que en un 90% de acuerdo con Fernando, pero ahí sí le doy un capote, es decir, hablar de paisaje en Canarias y hablar de arte, quiero decir, no se puede hacer sin conocer los textos de Fernando. Es decir, y eso, por ejemplo, o sea, puedes irte diametralmente al otro lado, quiero decir, pero alguien tuvo que sentar esas bases primero, y ahí sí se lo quiero reconocer a Fernando, aunque alguien puede decir, probablemente alguien podrá escribir dentro de 100 años algo más brillante, pero tienes que partir de ese punto para poder hacerlo. Y eso sí. Yo ya me curé en salud para que no me digas nada. Como... Bueno, yo te oigo, o sea que tampoco es un problema, si no.
hacías alusión a los espacios museísticos. El último espacio museístico que se ha creado, recién inaugurado, es el Ecomuseo del Tanque, sin contenido físico. Realmente el próximo sábado, Juanma, queríamos ir a visitarlo previo a una comida que íbamos a hacer en mi casa y no se puede visitar. Lo único que se ha habilitado es una oficina de extensión agraria. Yo llevo años intentando darle contenido e incluso presenté un texto bastante denso al Cabildo donde se podía darle funcionalidad y operatividad al museo. Se han gastado no sé cuántos millones de euros, 20 años de trabajo y ahora se inaugura y ahí se queda parado. Lo único que está operativa es una oficina de extensión agraria y está en un espacio maravilloso, los partidos de Franqui, lo conoce seguramente. Sí, conozco el espacio y Bien, participé pues, en su momento. Entonces, ¿qué hacemos con estos museos? ¿Se quedan como piezas de museo, valga la redundancia, o se dinamiza ese espacio para que sea operativo y para que sea funcional y práctico? Pero la verdad es que no me siento capacitado para responder a eso. O sea, yo conozco el espacio y conozco ha habido como distintos proyectos museográficos para él. O sea, pasa de nuevo lo de siempre, ¿no? Hay un edificio que tiene unas características patrimoniales fuera de discusión. Comienza un poco a decir, vamos a hacer una inversión para recuperar el espacio y a posteriori surgirá esa posibilidad de hacer algo dentro del espacio. Eso, claro, siempre genera una desincronías enormes. La verdad es que el Cabildo, por ejemplo, tiene la capacidad, porque tiene un organismo de museos que ha ido desarrollando. Yo conozco distintos proyectos, estuvo Fernando Esteves, ha habido otras personas, ha habido distintas personas trabajando la posibilidad de ese espacio. Quizá lo más lógico es que acabe convirtiéndose en un espacio comunitario y que el organismo, o el organismo en el caso de museos, sea capaz de recoger esa pulsión comunitaria y convertirlo en museo. Yo no sabría, o sea, tampoco quiero dar una visión. La última información que tengo es que creo que la absorbe Tenerife Rural, que es una asociación Tenerife Rural, pero no toda la competencia. Y creo que también tiene competencia el Ayuntamiento del Tanque, creo. Esa es la información que tengo. Bueno, es que ahí, claro, tendríamos que entrar, que también tiene que ver mucho con el paisaje, con la complejidad administrativa de una isla como Tenerife, ¿no? Donde probablemente, y esto sí que es una opinión particular, pero fundamentada, sobran en la mitad de los municipios. Entonces, eso es como... Bueno, yo te agradezco la referencia. Pero... y también pues, los elogios a los trabajos que he hecho, ¿no? En parte, el último al que mencionaste se lo debo a Juanma, que me invitó a participar en el catálogo sobre cartografía y paisaje, ¿no? Y ahí pude resumir trabajos anteriores y dar una visión de conjunto, pero bueno, yo soy consciente de que no es lo mismo una visión histórica como la que yo doy, histórica y teórica al mismo tiempo, que una visión del paisaje que al mismo tiempo abra la posibilidad a la intervención y a una reflexión relacionada con los nuevos usos, con los cambios en la percepción del paisaje, ¿no? Así que yo me limito únicamente a trabajar en el campo que conozco, ¿no? Que es el campo de la historia, pero si sirve para después desarrollar otros trabajos en los que se plantean las cosas de una manera diferente, me refiero al tema de, por ejemplo, el tema de la tropicalización o la exaltación del autóctono, que fue el gran tema de los años 30, con Gaceta de Arte y con Luján Pérez, la Escuela Luján Pérez de Las Palmas, el indigenismo y todas estas historias. Pues bueno, pues sería interesante, ¿no? Pero claro, es que desde el punto de vista histórico, y sigo hablando de un tema que conozco, no hay ninguna región española que tenga una preocupación en el siglo XX tan intensa sobre el tema del paisaje como Canarias. No hay ninguna. No hay ningún texto como el de Pedro García Cabrera, El hombre en función del paisaje. Sería inútil buscarlo, ¿no? O sea, no hay nada parecido, ¿no? La propia visión de Eduardo Bester es muy interesante, ¿no? Sobre el territorio, ¿no? Sobre los aspectos científicos de la flora autóctona y todo esto, ¿no? Y bueno, y en cuanto a César Manrique, sobre el cual también he escrito mucho, ¿no? He escrito una monografía que probablemente sea la monografía de referencia, ¿no? Sobre César. Pues César es un personaje muy complejo. O sea, es verdad que no tenía una estructura de pensamiento intelectual sofisticada,
pero al final acabamos hablando de César. Sí, no, eso yo creo que es lo que reivindicar siempre. Es tremendo, ¿no? O sea, y los descubrimientos son tremendos. Recuerdo el descubrimiento que hizo Juanma sobre el marco de la puerta. Ahora mismo tú estás en el marco de la puerta, bajo el marco de la puerta. Él descubrió que César Manrique se colocaba siempre, cuando se lo autorretrataban tal, fotográficamente, o se lo retrataban otros fotógrafos, siempre en el quicio de la puerta, en un umbral. Y luego, cuando hablaba de sus intervenciones sobre el paisaje, dice: yo solamente quiero ponerle un passepartout al paisaje. Es mucho más cruel, no le puso un passepartout al paisaje, hizo algo más, ¿no? O sea, intervino y dio una visión ecléctica sobre la naturaleza. El tema de la vegetación, por ejemplo. Siempre se habla de la preocupación por la vegetación autóctona en la obra de César Manrique, pero toda es exógena. Sí, no, eso es prácticamente una cosa... toda es exógena. Bueno, que le gustaban las plantas cactáceas, bueno, porque era un moderno y casi todos los modernos estaban interesados en las plantas cactáceas desde los años 20 y 30, ¿no? Pero y después hay una cantidad de especies vegetales que no tienen nada que ver con Canarias, pero que están aclimatadas. O sea, yo creo que eso sí es un tema interesante. Sobre el tema de la vegetación canaria y el carácter subtropical de la misma, nos podemos perder porque, en fin, la tropicalización es una cosa bastante fácil de definir, ¿no? O sea, los paisajes tropicales están definidos científicamente, más o menos, cuál es el elenco de plantas y tal. Pero bueno, nosotros somos tierra de aclimatación. Está en el mismo planteamiento del jardín botánico, que se llamaba así también, todo ese mundo que es el que ve Sabino Bertelot, ¿no? Y yo creo que no hay que obsesionarse demasiado por buscar esa esencia, ¿no? De acuerdo que hay planteamientos nacionalistas que insisten en buscar esa, pero en realidad es un mundo que se resiste a una definición exacta y rigurosa. Yo creo que mejor no tendríamos que obsesionarnos con este tema, ¿no? O sea, porque los paisajes subtropicales tienen esa virtud, que pueden aprovecharse de la posibilidad de la aclimatación. Y luego hay otra cuestión que, desde el punto de vista del paisaje, hay que tomar en consideración, y que yo lo he hablado muchas veces con Bill Pret, que es el tema de la pertenencia del paisaje canario al área mediterránea. Yo siempre digo que el paisaje canario es una especie de Mediterráneo extramuros, fuera de los muros de la ciudad, pero estamos dentro de ese territorio de alguna manera, que es el paisaje mediterráneo de la ribera africana, ¿no? En definitiva, es la misma vegetación, y entonces, pues al final, si nos vamos a obsesionar, estamos dentro de ese ámbito, también en el mundo natural. Eso es desde el punto de vista científico es lo que dice Bill Pret, ¿no? Y lo ha presentado en congresos y todo, ¿no? O sea, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo único, o sea, como matiz, es la tropicalización del paisaje, que a mí no me genera ningún tipo de problema. Sí que genera una percepción, o sea, lo tropical como paisajístico o a nivel incluso botánico, yo creo que es perfectamente definido. Pero luego hay como una percepción tropical de la realidad. O sea, podríamos hablar del tropicalismo, ¿no? De la percepción. Y ahí es donde ya entramos en matices que no es que me obsesionen, pero sí me parecen como poco sugerentes a la hora de investigar. Entonces, quiero decir, la percepción que puede tener la población de vivir en un medio tropical sin estarlo, es decir, también te lleva construye un imaginario. Es interesante simplemente poner de manifiesto la posibilidad de ese imaginario. Y hay un tema con lo que tú dices me sale ahora de Pedro García Cabrera, o sea, que por supuesto que creo que es un texto, o sea, no un texto, o sea, él es el que realmente define el hombre en función del paisaje, pero la realidad es que casi nadie ha leído eso. Quiero decir, por eso ahí te doy el mérito y ahí tienes el riesgo, ¿no? También de decir, la mayoría la generalización de ese texto se lee a través de muchas veces de tus textos. Y no lo digo como algo negativo, lo digo como algo, no lo tomes como algo, pero es verdad, quiero decir que habría que hacer también un esfuerzo por llevar a la gente también y por supuesto no creo que, es que estoy como con mucho cuidado contigo, pero no es eso, pero que tengo miedo porque como luego te me cabreas conmigo, digo, pero que quiero decir, pero que es el tema quiero decir, que sí que creo que hay necesidad de que la gente vuelva a la fuente y lo lea, claro, o sea, y entender también las condiciones políticas y el momento en el que se está moviendo Pedro García Cabrera, que en ese momento es un moderno, claro, junto con los, y que me parece más fantástico, o sea, sí, también hay otro texto fundamental que es los textos
de Andrés de Lorenzo Cáceres. Sí, también. Andrés de Lorenzo Cáceres dijo cosas fantásticas sobre el Exactamente. paisaje, la zona de Icod. Y probablemente más de una forma más calmada, quiero decir, Sí, más poética, exactamente. poética, ¿no? Pero habló de la geometría del paisaje Sí. y una serie de cosas muy interesantes, ¿no? Sí. O sea, había entonces un interés por reflexionar, por pensar sobre el paisaje, que estaba también Agustín Espinosa, por supuesto. Sí. Es que además son varios enfoques, ¿no? Que no siempre coinciden, pero que son muy interesantes, ¿no? Y no ha habido otro momento de la cultura canaria donde se dé eso, porque yo lo único que he hecho es recopilar los textos. O sea, lo que hace falta en este momento es alguien que piense sobre el paisaje y que elabore teorías, ¿no? sobre el Pero paisaje. esa recolección de textos sí tiene un peso y genera teoría, No, quiero sí, decir, o sea, no... pero a lo mejor no nos vale a nosotros ahora. O sea, No, yo creo que vale como punto de partida ahora mismo, Es un claro. punto de Ahora hace partida. falta la necesidad de reflexionar y de escribir sobre el paisaje, Sí, desde otras disciplinas. pensar sobre Sí. el paisaje. Pero no se sabe por qué en aquel momento había una preocupación por el paisaje, ¿no? Y bueno, pues sería deseable que a partir de la Bienal quizás el único episodio interesante en ese sentido fue la misma existencia de la Bienal, ¿no? Como tal generó pensamiento, generó crítica y autocrítica. Rapidito, Álvaro, no te asustes. Volviendo a algunos de los temas que planteaba Fernando, que el lunes lo volveremos a ver. ¿El lunes es cuando te volvemos a ver lo de los jardines históricos, Fernando? ¿No me viste, no? Es el lunes, ¿no? Bueno, yo creo que el ejemplo, además de César, es realmente arquetípico respecto de esa visión, porque yo creo que el tema, digamos, del paisaje y la vegetación y la intervención es algo más compleja, tiene, yo creo, más recorrido. De hecho, el otro día estuvimos en una intervención que hizo Arnoldo Santos sobre la historia de la vegetación en Canarias, y yo por lo menos de ahí saqué toda una serie de conclusiones que hacen que las soluciones sean algo más complejas. La vegetación en Canarias es mucho más amplia, tiene una historia que arranca de hace más de 2000 años en la introducción en Canarias, y donde al final, pues, yo por cierto he acabado de no reconocer lo que llamamos vegetación autóctona en Canarias, que encima hemos tenido la mala costumbre de pasarla a los textos legales, con los cuales curiosamente hemos acabado prohibiendo en muchas ordenanzas municipales el que podamos plantar plantas que no sean autóctonas. Por lo cual, digamos, ¿qué hacemos con los ficus que están en la Rambla, ¿no? que es uno de los símbolos vegetales de Canarias? Tan es así que recuerdo de haber traído en invierno a Oísa, y se quedó asombrado de que Canarias tuviese esa imagen tropicalista que es la que estamos vendiendo. Como lo ha hecho César, que es todo una acumulación de paradojas. Toda la obra de César Manrique que está ejecutada en hoy espacios naturales o en espacios con protecciones patrimoniales, en este momento de la historia canaria humana europea nacional, sería imposible de ejecutar porque toda ofendería al patrimonio. Cuando realmente, digamos, lo acojonante de la intervención de César, que es, digamos, totalmente anodina, es volver a recuperar el significado en el fondo de unas ruinas, sean patrimoniales o sean paisajísticas, donde a través de su intervención, posiblemente, digamos, a lo mejor con poco ropaje intelectual, pero César tenía una grandísima virtud, que tenía una capacidad, digamos, de manualización, de dotar, digamos, de contenidos manuales, y lo digo manuales en el sentido intelectual del término, a cualquiera de sus intervenciones, que precisamente por eso, ahí está una de las grandes fortalezas de la recuperación de los contenidos de lo que César ha sido capaz. Y por supuesto, digamos, si ya nos metemos a los pecados mortales que comete, digamos, introduciendo vegetación absolutamente no autóctona, pues apague, vámonos, ¿no? O sea, que bueno, que el mundo de la cultura es tan amplio que da para mucho. El lunes seguramente conseguiremos discutir con la lectura que nos haga Fernando de la vegetación canaria. Bueno.
Bueno, sí, yo creo que, y eso Seguro. como para acabar ya, que a mí sí me... Para acabar yo no, yo acabo yo, pero vamos, que ustedes pueden hablar todo lo que... Yo no soy nadie para acabar nada. Que a mí sí, por ejemplo, es una cosa que me fascina de las intervenciones de César Manrique, es que no creo que... Es que creo que ninguna sería posible llevarla ahora adelante. O sea, o bien por ocupación de... Ninguna. O sea, y ni por ubicación, ni patrimonial... ¿Y culturalmente ninguna? No, culturalmente sería inviable porque... Sí, pero es lo interesante de su trabajo, ¿no? Es decir, que haciendo unas intervenciones ahora inviables genera una conciencia sobre el territorio. Y yo creo que él sufre ese tránsito. O sea, yo creo que él quiere dominar y luego sufre. Otra cosa es que lo especifique, que eso ya es más... Sí, yo primero quería felicitar a los conferenciantes de hoy, a Juanma por el ciclo, pero sí quería decir una cosa. Me acaba de decir una frase Fernando que él hace de lo que sabe. Y yo siempre en este foro recuerdo que yo soy ginecólogo. O sea que soy un médico, un ginecólogo, un catedrático, y diría, bueno, ¿y qué hace ahí? Lo que sí tengo muy claro es lo que debe ser esta sociedad, ¿no? Tengo una idea bastante clara. Y yo venía observando en el año que llevo que me faltaba un hueco en lo que debía ser esta sociedad. El hueco lo estás llenando tú con el ciclo del paisaje y los que están viniendo a este ciclo. Yo les rogaría que siguieran viniendo y que siguieran discutiendo de estas cosas, porque en la configuración que yo tenía de lo que debía ser esto, afortunadamente tenemos un equipo que va funcionando muy bien, faltaba este hueco que ustedes están llenando. Los animo a que vengan y les agradezco que sigan viniendo y haciendo estas discusiones que han tenido hoy, por ejemplo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Gilberto.